Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación. Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende de Medellín. Bien, les habla Jaime Andrés Rodríguez, uno de los presentadores del programa que hoy tiene su primera emisión, Escuela de Padres Podcast. ¿Cómo estás, Emerson? Muy bien, Jaime, muy contento, vestidos de gala hoy, lanzando este programa para toda nuestra comunidad educativa y la comunidad en general. Acá tratando de trascender en esa formación que impartimos en nuestra institución y trayendo a los padres a aprender más sobre ese rol de ser padre y madre en la educación de nuestros hijos. Bueno, Escuela de Padres es un podcast dirigido a los padres de familia de la comunidad educativa y esperamos darles mucha información que pueda servir para asumir una crianza responsable y puedan apoyar el trabajo de los docentes en el aula de clase. El objetivo del programa es proporcionar precisamente esta información y que puedan apropiarse de la formación de sus hijos. Son múltiples las problemáticas que rodean a nuestros jóvenes y niños en la actualidad y estar preparados para enfrentarlas es poder tener la posibilidad de ejercer una crianza positiva y tener esos resultados que esperamos en la formación de nuestros hijos. Así pues que iniciemos con este programa maravilloso y el cual esperamos tener una muy buena aceptación entre el público y entre la comunidad en general. Bien, el tema que traemos para nuestro primer programa es el tema de la autoridad, Emerson, sobre todo la autoridad en el hogar. Sabemos pues que los niños necesitan normas, límites para crecer felices y sanos y que hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Hoy en día sabemos que muchos padres de familia no saben qué hacer ante situaciones que pasan en el hogar y pues qué bueno contar con un podcast que nos ayude o que nos ilustre un poco en esa formación, en esa orientación que le damos a los muchachos. Claro que sí, Jaime. Vamos a conocer entonces el Voz Pop. ¿Qué piensan los jóvenes de nuestra institución acerca de la autoridad? Ya sabemos que son conscientes y somos conscientes de la necesidad de establecer límites, pero conozcamos entonces sus opiniones. Hoy el profesor Jaime se viste de reportero y nos llevará a conocer entonces las opiniones de los estudiantes. Adelante, Jaime. Vamos a preguntarle a Anthony Ángel, del grupo 10-1, para usted, ¿qué es la autoridad? Para mí la autoridad es quien aporta, quien se arriesga a llevar un hogar, a quien sale y trabaja para llevar su sustento diario o mercar cada mes, cada 15 días, para pagar un arriendo, unos servicios. Para mí eso es la autoridad. ¿Y quién es la autoridad en la casa? Para mí la autoridad en la casa es mi madre y mi padrastro, porque pues él sale a trabajar y lleva las cositas y aporta como mucho, pero a la vez nos guía diciéndonos: yo no les pido nada, colabórenme con ser buenos en el estudio y con enfocarse en algo y no necesariamente que me paguen con algo material, no. Háganme sentir bien con lo que yo les estoy entregando y salga adelante. Para mí eso es la autoridad, porque se arriesga a llevar una familia completa. Entonces
Para mí eso es la autoridad. Listo, Ángel. Vamos a preguntarle a Luisa Fernanda Zapata del grado 9.1, ¿qué es para ti la autoridad? ¿Y quién es la autoridad en la casa? Pues yo creo que la autoridad creo que sería como la persona que intenta que las cosas no sean como, o sea, como la justicia en sí. Que si alguien está haciendo algo malo, como que diga, hey, no, eso no, pues no es correcto para mí. Y la autoridad en la casa, pues, depende también mucho. Si tú vives con tu mamá, con tu papá, pues esos son autoridades. O sea, personas mayores que uno. Entonces, si yo soy menor de edad, las personas que sean mayor de edad, para mí son autoridad. ¿Y en tu casa quién es la autoridad? Mi mamá y mi abuela. Tu mamá y tu abuela. ¿Y por qué son la autoridad? Porque ellas son las que me están corrigiendo en el proceso de mi vida. Entonces, ellas son las que me dicen, esto está correcto, esto no está correcto, haga esto, pero tenga cuidado con esto. Entonces, para mí son como autoridades mayores. Bueno, vamos a preguntarle a Valentina Franco del grado 9.2, para ella, ¿qué es la autoridad? Responsabilidad cuando una persona toma una decisión y tiene que decirle a los otros para que estén de acuerdo, ya que pues tiene que conseguir cosas para el hogar y pues, familia. ¿Y cómo se ejerce la autoridad en tu casa? Pues la de la autoridad es mi mamá. Ella tiene que trabajar para pues darnos los gustos, comer, limpieza, pues, aseo personal y pues no sé, cosas de la casa. ¿Y cómo ejerce la autoridad ella? Por ejemplo, cuando tú, no sé, haces algo que no debes hacer, ella, ¿cómo ejerce la autoridad para guiarte, para orientarte? Pues, me regaña y me dice cómo hacerlo. Ok. Seguimos con Ashley Rojas, de grado 9.2. Ashley, ¿para ti qué es la autoridad? Para mí la autoridad es cuando una persona dialoga con las demás para ver si esas personas están de acuerdo con su decisión y se tome la decisión correcta. ¿Y quién tiene la autoridad en tu casa? Mis padres. ¿Y cómo ejercen esa autoridad ellos? Cuando por ejemplo no hago algo bien, me dicen cómo hacerlo, pero no me lo dicen gritando, solamente dialogan conmigo, diciéndome cómo lo debo hacer, y si no lo hago bien, pues ya hay los regaños. Ok, gracias. No digas así. ¿Cómo se ejerce la autoridad en tu casa? Pues creo que mi mamá corrigiéndome, o sea, pues regañándome, castigándome, a veces pegándome, a veces, pero de resto como diciéndome no haga eso o regañándome solamente. Muy bien, escuchamos las voces de nuestros estudiantes alrededor del tema que nos convoca hoy, en la autoridad. ¿Cómo identifican ellos esa autoridad y sobre todo cómo lo ven a la luz de lo que viven en sus hogares? Dentro de sus apreciaciones queda claro entonces que identifican que es un rol exclusivo de los padres, que es uno de los elementos más importantes a la hora de formar. Pero también lo relacionan entonces con los tipos de crianza, que sabemos que hay un tipo de crianza autoritario, uno que se va al extremo, que es permisivo, y otro que es el que queremos aprender, que es el positivo o democrático. Entonces, en este sentido, nuestros estudiantes la tienen clara, porque reconocen también que la autoridad les permite entonces adquirir valores y sobre todo tomar ejemplo. Por eso un elemento fundamental que atraviesa el tema de la autoridad en los padres es el ejemplo. ¿Cómo después, Jaime, estas apreciaciones? Claro, de hecho, pues le dan la razón aquí a una página web que es de pediatría española, que habla precisamente de esos 3 estilos de educar desde el hogar. Entonces hay un estilo que es autoritario, donde los padres son muy exigentes, muy poco afectivos y que le dan más importancia a la obediencia, ¿cierto? Ese estilo no favorece la comunicación con sus hijos y suele utilizar el castigo físico si el niño desobedece. Entonces mucho de pegarles, de pellizcarlos, de tomarlos muy fuerte. Es el estilo autoritario. Está el estilo permisivo,
que es en el que los padres son poco exigentes, son muy afectivos, son muy cálidos, pero que dejan que sus hijos hagan prácticamente lo que quieran. En ese también pues hay un control que es muy laxo. Ellos creen que los hijos deben aprender por sí mismos y pues no se toman el trabajo de ejercer la disciplina con ellos. Y pues como tú bien lo refieres, Emerson, está el estilo que es el que queremos apuntar, que es el estilo responsable, es donde los padres son exigentes, pero también son muy afectivos y cálidos. La obediencia es importante, pero como exigencia en la buena convivencia familiar. Y tratan de ejercer un control sobre sus hijos que es razonable y educativo. O sea, les explican, les dan la necesidad de la disciplina, se tiene en cuenta el punto de vista del hijo, y pues nos parece muy importante porque no suelen utilizar castigo físico, sino que todo es un tema de conciencia. Pero escuchemos a los expertos. Vamos a darle la voz entonces a Yamile Fernández, que es la docente orientadora de la institución educativa, a ver qué nos dice ella sobre la autoridad en el hogar. ¿Cómo ejercer autoridad en casa? Inicialmente debemos tener en cuenta que la base de la autoridad es el respeto y el buen ejemplo. Y más si ese ejercicio de autoridad lo vamos a hacer con nuestros hijos. Es por eso que decimos que la autoridad es la capacidad que tenemos los padres para regular la conducta de nuestros hijos, transmitiéndoles normas de comportamiento y estableciendo límites. Esta se relaciona con el control del comportamiento, la comunicación entre la familia y la exigencia de responsabilidad que damos a nuestros niños. Es importante también tener en cuenta que cuando están el padre y la madre, ambos deben de tener acuerdos con respecto a las reglas y las normas de la casa y apoyarse mutuamente en el cumplimiento de las mismas. Debemos también ser coherentes entre lo que exigimos a nuestros hijos y lo que ellos nos ven haciendo, porque esta integridad es un ingrediente fundamental para sostener el respeto de nuestros hijos hacia nosotros como padres. Cuando tenemos un problema de autoridad con nuestros hijos, ¿cómo podríamos identificarlo? Cuando utilizan las amenazas, los gritos y las agresiones para conseguir lo que quieren, ya que no tienen tolerancia a la frustración. Cuando los padres no ponemos límites y los hijos nos controlan a través de exigencias y chantajes. Cuando los padres están divorciados y los hijos aprovechan cualquier brecha en la autoridad. Ahora, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos implementar estrategias asertivas que puedan ayudarnos a ejercer esta autoridad con nuestros hijos de una forma asertiva? Entonces debemos establecer límites claros desde pequeños, permitir que sientan frustración, que aprendan a tolerar que el mundo no gira alrededor de ellos, enseñarles a respetar a los demás, rutinas y más rutinas con horarios y obligaciones, siempre estar presentes y dedicarles tiempo cuando nuestros hijos lo necesiten, aprender a diferenciar qué es una exigencia del niño y qué es una necesidad. En los límites buscar acuerdos, tratos y que ellos participen y comprendan nuestras razones y que siempre haya un diálogo. Ayudarles y acompañarles. Autoridad con cariño y constancia es la clave. Ambos progenitores deben de estar de acuerdo en cómo van a educar a sus hijos, siempre respetar esas reglas. Y no esperemos un milagro con cambios inmediatos. Hay que ser muy constantes y creer y ver que poco a poco nuestros hijos van a interiorizar lo que les estamos enseñando. Y si en algún momento sentimos que hay necesidad de pedir ayuda a un profesional, no dudemos en hacerlo. Uno de los aspectos que Yamile señala acá dentro de su narrativa hace pensar que los padres también dentro de su ejercicio necesitan un momento para pensarse, para reflexionar. Y esa reflexión tiene que ver también en torno a las propias actuaciones, en torno a lo que ha ocurrido frente a una situación o frente a lo que el padre quiere para su hijo. Nosotros como padres tenemos unos objetivos, unas metas formativas para ellos,
y tenemos que reflexionar en torno a cómo las queremos desarrollar y cómo actuamos nosotros frente a eso. También como padres, los extremos, como mencionaba ahorita Jaime, en los tipos de crianza siempre son malos, ¿cierto? La rigidez, pero también la permisividad llevan a perder confianza, a no poder ganar con nuestros hijos esa oportunidad de conocer sus gustos, de encontrarnos con ellos, y por eso se habla de un punto de equilibrio, que es esa crianza positiva y esa crianza responsable. Pero todo en el marco del amor, porque no hay un padre que no quiera que su hijo sea ese ciudadano, ese sujeto de valores, responsable, culto, educado, que tenga un proyecto de vida sólido. Eso se lo podemos demostrar con amor en ese ejercicio de la autoridad, donde lo importante es darle participación al estudiante, en este caso a sus hijos, en esa construcción de lo que queremos que ellos sean. Jaime, ¿qué tal entonces si nos presentas acá la voz de la otra experta invitada? Claro que sí, Emerson. Vamos a escuchar a continuación a Juliana Jaramillo, que es la psicóloga de nuestra institución educativa y que pues está desde el programa Entorno Protector para ver qué nos cuenta ella sobre la autoridad positiva en el hogar. Mi nombre es Juliana Jaramillo Vanegas, soy psicóloga clínica especialista en intervenciones psicosociales. Actualmente acompaño a la institución educativa con el programa Entorno Escolar Protector. La educación comienza en la edad en que ninguna demostración lógica ni alegato de derechos son posibles. El sentido mismo de la autoridad consiste precisamente en que no exige demostraciones, que se acepta como una dignidad indudable del mayor, cuyo valor se impone ante el niño o la niña. Ese padre y esa madre deben tener esta autoridad, pues sin ella es imposible la educación. Sin embargo, en estos tiempos es frecuente que escuchar a algunos papás que me dicen es que mi hijo no me obedece, y esto es una señal clara de que ellos carecen de una autoridad ante sus hijos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estas situaciones se presentan? No solamente cuando no obedecen, sino cuando se les solicita algo y lo hacen, pero su resultado no es el esperado. Dentro de esa lógica, podemos evidenciar que existen varios tipos de autoridad dentro del hogar o también dentro de los ámbitos educativos. Por ejemplo, está el estilo de autoridad autocrático, contradictorio, flexible. Y lo ideal es llegar a un estilo de autoridad positivo o asertivo. El estilo autocrático, o como se conoce, es como el militar en la casa o el militar en el aula, ¿cierto? Aquí mando yo, es lo que yo diga, y los hijos e hijas o las personas que están pues como bajo ese estilo de autoridad acatan normas y reglas, pero basados desde el miedo, no desde el respeto. Entonces, ese tipo de autoridad no es la más adecuada porque siempre va a estar aliada a las sanciones o al castigo físico. El estilo de autoridad contradictorio o flexible es aquel donde no hay una comunicación entre madre y padre o entre pareja y pareja, ¿cierto? Donde se sanciona, el otro desconoce la sanción, y cuando se va a pedir permiso o se va a hacer algo diferente, al otro desconocer pues como que hay un castigo, deja que pasen las cosas, ¿cierto? Entonces esa contradicción, esta persona va a empezar a decir, mi mamá no me deja hacer nada, mi papá sí, entonces voy a seguirle diciendo a mi mamá. ¿Cierto? Es como un desacuerdo la mayor parte del tiempo entre las normas, las reglas y los castigos. Y este también en ocasiones va ligado a castigo físico cuando la persona que impone la norma o el castigo, al verse impotente o que pasan por encima de ella, va a reaccionar emocionalmente de una manera agresiva. Está ya el estilo de autoridad que es muy común, que es aquel que es el permisivo. ¿Cierto? No hay normas, no hay reglas, no se conoce el no,
¿cierto? Y el no, recuerden que dentro de los procesos de crianza es muy importante para el desarrollo de la frustración, porque las personas a través del no entienden de que hay cosas que no se pueden dar, que no es el momento y que tienen que aceptar los límites, ¿cierto? Entonces las personas donde no hay límites es donde todo se puede y van a crecer altamente ansiosos, con muchas dificultades para manejar sus emociones y socializar. Entonces, ese estilo de autoridad permisivo es totalmente nocivo, no tanto para el estudiante o el hijo, sino también para el adulto, porque van a ser chicos que al enfrentarse en un mundo donde no todo se les va a permitir, van a reaccionar inclusive de manera agresiva o violenta. Y ya tenemos el estilo de autoridad, el democrático, el positivo, que es donde tanto las dos figuras de autoridad, madre-padre o madre y cuidador, tienen claras unas normas, unas reglas, hay unos acuerdos, unos compromisos, unas sanciones de tipo pedagógico, donde el castigo físico jamás va a ser parte de ese proceso, porque sé que muchas veces cuando nos sentimos impotentes al que no nos obedecen o no acatan la instrucción, hay dificultades en ese manejo de la emoción. Y recordemos que uno de los objetivos de la disciplina es hacer que la persona pase de reaccionar emocionalmente a desarrollar habilidades positivas para resolver problemas. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente, porque la disciplina, para promover el desarrollo de los procesos de pensamiento de un niño, para prever posibles problemas y analizar las opciones, debe de tener una claridad frente a eso. Si no hay una claridad desde casa, es un poco complejo que él vaya a tener un buen desarrollo de sus habilidades sociales o de esas habilidades necesarias para enfrentarse a ese mundo. Bueno, la disciplina por sí sola es la base, digamos, de muchas situaciones donde hay que cumplir objetivos, ¿cierto? Objetivos o para vivir en sociedad. Entonces, si la autoridad que ejercemos desde casa es aquella donde se basa desde el respeto, desde el amor, desde la comunicación, vamos a tener hijos e hijas con seguros de sí mismos, con valores que se van a evidenciar pues como en la interacción. Este diálogo ha sido muy interesante, de alguna manera contrastar las posiciones de los estudiantes versus los expertos, no distar mucho sus opiniones, vemos que estamos en una misma línea. Por eso entonces creemos que va a ser muy importante una serie de tips, de ideas que recogen todas estas palabras de nuestros expertos y que ayudarán sin duda a los padres de familia de nuestra comunidad a ejercer mejor esa autoridad. Jaime, ¿cómo conseguir entonces una autoridad positiva? Yo pienso, Emerson, que la clave está en combinar la exigencia con el cariño. Ya lo hemos repetido aquí muchas veces, lo dijo Juliana, lo dijo Yamile, lo dijiste tú. Y yo quiero pues hacer hincapié en esto, combinar la exigencia con el cariño. Y además pues de esto, pues yo pienso que con los muchachos hay que tener los objetivos muy claros, ser muy concretos. Porque pues tampoco podemos llenar a los muchachos, en este caso yo iba a decir estudiantes, pero en este caso a los muchachos como hijos, de un montón de responsabilidades y un montón de exigencias en casa. No, que sean pocos pero que sean muy concretos y que apunten como a su formación, ¿cierto? También es necesario valorar esos progresos, esos avances, sus iniciativas, escuchar, siempre va a ser la clave para poder entendernos la escucha, para poder entender las visiones que tienen de ellos, de lo que es la familia, de lo que son sus intenciones y sus ideales. Eso para mí es fundamental. Y también, de ser necesario en algún momento, recurrir a profesionales, a expertos que nos ayuden a orientar mejor ese rol de padres en la familia, porque en este caso el padre funge como un líder y en ese liderazgo ejerce la autoridad. Entonces, retomar esos valores del líder como conductor, como guía, como de alguna manera apoyo, responsable también de tantos procesos, es súper importante
para poder ejercer el papel de padres con claridad. Aquí que lo mencionas, el tema del liderazgo, yo siempre hablo de liderazgo en términos de ejemplo. Usted no puede enseñarle o esperar que otra persona haga si usted no da el ejemplo de cómo se debe hacer. Entonces no le podemos pedir a los muchachos, insisto, que por ejemplo hagan determinada cosa si nosotros no la hacemos, ¿cierto? O por ejemplo, es que tenés que lavar la cocina, pues los trastos el día de hoy, pero bueno, también hágalo usted, enséñeselo como una responsabilidad del hogar, por ejemplo. Claro, y es que de alguna manera los padres tenemos que hacernos también visibles en esos errores que cometemos y reconocerlos y también reflexionar, como le decía hace rato, para poder cambiar esas conductas, porque de lo contrario nos vamos a ver tan impolutos, tan perfectos, que los estudiantes nuestros hijos van a crecer con una imagen de perfección. Y también tenemos que mostrar que equivocarse hace parte del aprendizaje, pero equivocarse y replantearse a uno mismo nos ayuda a construir una mejor personalidad. Entonces, por eso, hoy queríamos compartir con ustedes estas reflexiones en torno a lo que es la autoridad. Claro que cada uno construye esa noción de autoridad, ojalá con base a los principios de la autoridad positiva. Cada uno construye desde lo que es su hogar esa autoridad de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características de sus hijos. Lo que les queremos pedir es que esa autoridad sea estructurada en torno al amor. ¿Y por qué es importante desarrollar una autoridad positiva? Porque en todos lados vamos a tener la necesidad de seguir unas reglas, de tener presente unos límites para poder ejercer como ciudadanos y sobre todo tener también tolerancia a la frustración. Creo que todas estas apreciaciones es lo que se nos queda en esta oportunidad de este tema tan importante y sobre todo después de escuchar a los chicos que tienen una visión de autoridad muy cercana a lo que estamos planteando hoy, una autoridad positiva y una crianza positiva. Jaime, ya nos vamos despidiendo. ¿Y qué nos espera entonces para la próxima edición de este programa naciente? Bueno, Emerson, y pues a toda la audiencia, que esperemos que se vaya ampliando con el pasar de los días. Para las próximas ediciones, más específicamente para la próxima edición, vamos a hablar de un tema que está en este momento en auge y del que necesitamos muchísima ayuda de los padres de familia, que es el tema de las pantallas. Hoy en día los muchachos están pasando demasiado tiempo pegados a los celulares, a los computadores, a los videojuegos. Entonces, qué bueno hablar sobre el tema, conocer estadísticas, mirar qué es lo que está pasando, qué se debe hacer sobre el tema del videojuego, pues en general de los dispositivos electrónicos y de la seguridad en las redes. Porque también hemos visto pues cómo han venido aumentando los delitos cibernéticos que involucran a nuestros muchachos. Sí, alrededor de eso hay palabras raras, sexting, por ejemplo, es una de esas. Ciberacoso, grooming. Entonces queremos clarificar y conocer un poco acerca de esto y los invitamos para nuestra próxima edición del programa Escuela de Padres, un podcast para ustedes, para fomentar esa crianza positiva y sobre todo para aprender a ser papás. No nos la sabemos todas. Entonces con ustedes estuvieron Emerson Camilo Yepes, coordinador de la Institución Educativa Tricentenario, y Jaime Andrés Rodríguez, docente de la institución, porque nosotros estamos formando para la autonomía, la ciudadanía y la solución pacífica de los conflictos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación.
Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende en Medellín.